Hola demoledores y demoledoras de geopolítica. Aquí desde España, anocheciendo, esperemos dar un poco de luz hoy a lo que vamos a irnos adentrando. Nos vamos a adentrar en un tema para mí cuanto más espinoso y repugnante, porque es un tema que tiene que ver con el teatro y con el drama que se está viviendo en Gaza. Teatro de tantos agentes interesados y a la vez desinteresados de la tragedia genocida que está sufriendo el pueblo palestino una vez más. Una vez más nos enfrentamos a un silencio, a un repensar qué es eso del humanismo y del antihumanismo en este año 2024. Parece que el siglo XXI es cada vez más ajeno al humanismo y más desarrollado el antihumanismo. Estamos viendo, yo empezaría además diciendo con algo fundamental. Hay guerras, pero hay una guerra de fondo que tapa la muerte diaria, el sufrimiento y el dolor de la población civil, de tantas poblaciones civiles en el mundo y en este caso de la masacre genocida del pueblo palestino. Empezaría diciendo y recomendando una obra, La guerra es una estafa, un latrocinio, de Smedley Butler. War is a racket, la guerra es una estafa. Después de retirarse del cuerpo de marines en el año 1935, el general Smedley Darlington Butler escribió esta obra. Y lo traigo aquí porque es un discurso antiimperialista del militar más laureado de la historia de los Estados Unidos. Butler participó en numerosas guerras del siglo XX, de principios del siglo XX, y denunció los intereses económicos que se esconden detrás de ella. Cuando lo tituló La guerra es una estafa, un latrocinio, War is a racket, dijo una frase que traigo a colación aquí, que es: he servido, dice, o decía, aunque los autores son siempre eternos, decía Smedley Butler, he servido 30 años en la infantería de marina, tengo el sentimiento de haber actuado todo ese tiempo de bandido cualificado al servicio de Wall Street y sus banqueros. He sido un pandillero al servicio del capitalismo. Estamos viendo, para empezar, cómo un destacado oficial, el más joven capitán y el militar más condecorado de la historia de los Estados Unidos de América, con 2 medallas de honor, denuncia en este texto que detrás de toda guerra hay intereses de latrocinio y de estafa. Estamos viendo cómo se está gestando o intentando gestar o ampliar una guerra para poner el foco en la guerra y desenfocar el foco de la matanza, del genocidio al pueblo palestino. Estamos viendo cómo con crueldad absoluta la masacre va increciendo. Israel desde hace muchos años ataca discrecionalmente a cualquier país vecino, aparte de a la propia población palestina. Ataca Israel desde hace muchos años a cualquier país vecino y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no dice ni mu.
Estamos viendo que el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas establece el derecho inherente a la legítima defensa individual o colectiva en caso de un ataque armado, hasta que el Consejo de Seguridad tome las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Pues curiosamente el Consejo no se pronunció sobre el ataque a la embajada, o mejor dicho, al edificio consular de Irán en Damasco, y no se pronunció, e Irán ha hecho o ha respondido con un ataque de aviso que algunos califican de opereta, intentando ridiculizarlo e intentando provocar más tensión, pero la guerra de asesinato a la población civil gazatí continúa y la tapa este otro foco mediático actual. Estamos ahora en espera, en esta sociedad del globalismo neoliberal, donde predominan los pilares son el neodarwinismo social, el neomalthusianismo, el espectáculo de los derechos, eso sí, vaciados de contenido material, en donde prima la deshumanización, la atomización y las alienaciones en plural más que nunca. Estamos esperando, por lo tanto, el ataque inminente de Israel. Y voy a intentar tratar de todos estos temas. Líderes fanáticos, sionistas extremistas, están intentando recalentar el sueño húmedo, el sueño fanático del choque de civilizaciones que predicaba Huntington en los años 90 y que sería el paso previo a la gobernanza global que quiere el globalismo neoliberal. Que haya un enfrentamiento entre la cristiandad y el islam, que haya un enfrentamiento entre Oriente y Occidente, y esto promocionado por los lobbies que actúan en la campaña de las elecciones de los Estados Unidos, el lobby de los evangelistas prosionistas que le exigen a Biden más guerra, el lobby sionista en Estados Unidos que le exigen no solo apoyo incondicional, sino que no solo esté en lo defensivo, sino también en lo ofensivo. Y a todo esto, otra parte del electorado de Biden enfrentándose a esta situación invivible hasta la fecha. Porque ahora el genocidio, frente al genocidio del Holocausto, ahora se filma por las víctimas y son las víctimas las que intentan que la comunidad internacional haga algo. Pero es mucho más cruel que un Auschwitz o que cualquier campo de concentración que se supo a posteriori. Aquí se está viendo en el momento, pero ¿cómo decirlo? La prensa internacional lo único que está haciendo es ser escolta mediática de las masacres. Israel, con aproximadamente 9 millones de personas, o 9.300.000, alrededor de 9 millones, son realmente un Estado con 7 millones de judíos y 2 millones de árabes, el resto son cristianos drusos, circasianos. Este país creado tras la Primera Guerra Mundial con la Declaración Balfour sobre una imposición del imperialismo británico del mandato de Palestina sobre Palestina. Recomendaría una obra a mis seguidores y seguidoras de Norman Finkelstein o Finkelstein, La industria del Holocausto. En esta obra se ve cómo hasta dónde se puede exprimir o se ha exprimido el dolor que lo fue, el sufrimiento que lo fue, la aberración que lo fue, el asco que fue el Holocausto nazi, pero curiosamente quienes han sufrido este holocausto están actualmente desarrollando un holocausto brutal. Netanyahu y la oposición y parte de la población de Israel están a favor de eso que llaman borrar, erasing Palestine, borrar a los palestinos
de no solo de la Franja de Gaza. Estoy pensando, son declaraciones además que las traigo a cuenta para no se vea que son opiniones de Javier Martínez, sino basadas en hechos declarativos de ese gobierno. Tomo la primera. Ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Esto el 1 de marzo del 2023, 1 de marzo del 2023, digo la fecha y la recalco porque era antes de la masacre de Hamás, porque una cosa es masacre y otra es genocidio y holocausto. El 1 de marzo del 2023 declaró el ministro de Finanzas que una población de Cisjordania, en este caso Jugara o Jugara, necesita ser borrada. Eréis, borrar, borrar. El presidente Netanyahu, el 28 de octubre del 2023, hizo una referencia bíblica que es la base probatoria de una declaración de holocausto. Se refirió a Amalek y dijo, recuerden lo que Amalek les ha hecho. Es decir, matar animales, matar a personas, a infantes, a no nacidos en el vientre de su madre, a los bebés, a los niños y a las niñas, y a los animales, a las madres, a los padres, borrarles de la tierra. Esto lo dijo Netanyahu en respuesta a el inicio de la operación que lleva ya más de 6 meses de monstruoso genocidio. También, curiosamente, la Convención sobre el Genocidio del año 48 se redactó en respuesta al holocausto nazi contra el pueblo judío. Y esta convención lleva por título de prevención y de sanción del delito de genocidio. En estos días que se busca la respuesta a la respuesta iraní al ataque contra su edificio consular y embajada en Siria, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se estaba preparando estos días pasados y se hizo reuniones, y esto es lo que voy a analizar también, con el primer ministro de Irak, Mohamed Shia al-Sudani, en el Pentágono el lunes 15 de abril. También al habla esta semana Lloyd Austin con los ministros de Defensa de Israel, de Bahrein, de Qatar y de Alemania, diciéndoles que si bien los Estados Unidos no buscan un conflicto con Teherán, defenderán a Israel y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la región. Es decir, no pone límites a la defensa de Israel. No hay límites en lo que haga Israel. Y aquí presentes estaban el príncipe heredero y Prime Minister de Bahrein, el príncipe Salman bin Hamad al-Khalifa, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, y el ministro de Defensa de Qatar, Khalid bin Mohammed al-Attiyah. Lloyd Austin III dijo a sus homólogos que mientras que Estados Unidos no busca una escalada, bueno, eso de que no busca una escalada, Estados Unidos mueve como marionetas los títeres o los guiñoles y los guiñoles se pelean entre sí para su interés. Mientras que Estados Unidos no busca una escalada, continuaremos defendiendo a Israel y al personal de Estados Unidos. Comunicó Austin a Gallant su apoyo a la defensa de Israel y reafirmó el objetivo estratégico de la estabilidad regional. Curiosa manera de defender la estabilidad regional. Si Israel decide, dice Austin, o no decide tomar represalias contra Irán, es algo que debe decidir Israel. Es decir, la postura a lo Poncio Pilatos, dijo un portavoz del Pentágono este lunes. La respuesta ha sido clara del ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant. Según la agencia de noticias Axios, dijo Austin que Israel no tiene más remedio que responder al ataque de Irán, dado el uso de misiles balísticos. Curiosa respuesta la de un ministro que dice, lleva diciendo desde antes de, porque esto es
periódico en los gobiernos de Israel. Pero si me centro más a finales del año pasado, el 9 de octubre del 23, el ministro de Defensa de Israel trataba a los palestinos de la siguiente manera. Decía: estamos luchando con animales humanos y actuaremos de la misma manera. Es decir, utiliza la categorización de deshumanización que hacían los nazis con respecto a los judíos, a los gitanos, a los comunistas, a los homosexuales, es decir, a todas las categorías de personas que querían eliminar en su mente. Para el nazi, calificar de Untermensch, de infrahumano, al humano le da derecho a eliminarle. Pues aquí el ministro de Defensa de Israel hablaba de animales humanos. Y además, para recalcarlo, decía: ordeno un asedio total sobre la franja de Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni gas. Todo está cerrado. El artículo 51, como he dicho antes, vemos que el sábado de la semana pasada Irán respondió a ese ataque que se había hecho a la embajada. Cuando hablo de embajada, hablo de edificios de misión diplomática, era el edificio consular. El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas respondió en base a ese artículo con más de 300 drones y misiles de ataque, en concreto 170 drones, 30 misiles de crucero y 120 misiles balísticos. El 99%, 99, fue interceptado, según The Times of Israel, con ayuda de Estados Unidos, con ayuda de Reino Unido, con ayuda de Jordania, entre otros. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Herzi Halevi, el lunes de esta semana, ha dicho que Irán recibirá una respuesta. Los oficiales y los funcionarios de Estados Unidos, a los cuales he tenido acceso off the record, esperan que la respuesta israelí a los ataques sea limitada. Ya conocemos la proporcionalidad que tiene Israel y no solo el gobierno de Netanyahu. 4 funcionarios de Estados Unidos elucubraban o transmitíanme que el ataque iraní no provocó muertes israelíes ni destrucción generalizada. Israel, en esa elucubración, decían, podría responder con una de sus operaciones menos agresivas, ataques fuera de Irán. Es decir, una vez más, Israel ataca dentro de Siria, como ataca a Líbano, como ataca a otros territorios sin que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas diga nada al respecto. Y esto lo dicen altos funcionarios de Estados Unidos off the record. El ataque podría ser, dicen, elucubrando, a envíos o instalaciones de almacenamiento de armas, componentes de misiles de Irán a Hezbollah en Siria. Vuelven a reiterar que los Estados Unidos no tienen intención de participar en la respuesta militar israelí, pero esperan, y esto es muy importante que lo analicemos, esperan que la administración Netanyahu les comparta información sobre las acciones con anticipación, específicamente si pueden tener repercusiones negativas para los Estados Unidos en la región. ¿Quién es el que mueve los hilos entonces? Si han de consultarles antes la acción por ver si puede perjudicar a la administración y al gobierno del POTUS Biden, el ataque al edificio consular en Damasco también lo habrían consultado. Es una deducción de lógica racional. El sábado por la noche también me consta que el POTUS Biden hizo una llamada al Prime Minister Netanyahu, una llamada telefónica. Todo esto recogido además en NBC News a través de algunos periodistas, Carol Lee, Courtney Cube, Aurora Almendral, Andrea Mitchell y Ana Shekhta. En NBC News decían que USA no participará en operaciones ofensivas, delimitan muy bien la palabra la administración USA, ofensivas contra Irán por parte de Israel, y que Irán, también se permite decir la administración USA, que Irán
no debería responder, no, perdón, que Israel, estoy traduciendo, perdón, que Israel no debería responder con represalias contra Irán. Esto es lo que recomiendan. ABC News, en el programa Meet the Press Now, el día 15, cuando se habían producido los ataques, me gustó analizar, porque voy a analizar todo lo que se ha cocido en intervenciones en Estados Unidos en estas últimas 72 o 5 días, por así decirlo, desde el ataque o respuesta, mejor dicho, de Irán. En esta cadena, NBC News, en el programa Meet the Press Now, el 15 de abril, había dos invitados. Un invitado era Bilal Saab, miembro asociado de la Chatham House, y estaba el almirante retirado de los Estados Unidos, James Stavridis. Me gustó mucho porque lo vengo repitiendo en muchos programas, que diferencio entre estratagemas, que es lo que está teniendo los gobiernos y administraciones de occidentales, entre las que incluyo Israel, y estrategias, que es lo que tienen fundamentalmente desde la Federación Rusa, China, la India y el sur global. Bilal Saab dijo que el bombardeo israelí al complejo diplomático de Irán en Damasco dice que estaba dentro de la respuesta normal que se esperaba de la contención, de la política estratégica de contención moderada que está teniendo el gobierno iraní desde hace años, pero que por su parte no cree que Israel tuviera una estrategia. Es decir, este otro analista, miembro de la Chatham House de Londres, considera lo que yo vengo diciendo, que no hay estrategia, hay estratagema y provocación. También por parte del funcionario retirado almirante James Stavridis, también decía que el ataque por parte de Irán, el Major General, el general mayor iraní, Mohammad Bagheri, había dicho, que es el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República Islámica, había dicho que el ataque iraní había concluido y que no estaban dispuestos a continuarlo, es decir, como una pelea de calle en la que dice, hasta aquí hemos llegado, ya lo paramos. Para funcionarios de Estados Unidos, altos funcionarios de la administración y altos funcionarios de defensa, no creen que Israel tome siempre, y menos este gobierno de Netanyahu, que va de huida hacia adelante, no cree que Israel tome las mejores decisiones estratégicas para el propio Israel y para la propia estabilidad de Oriente Medio. Y sobre todo, teniendo en cuenta la política genocida que está haciendo a lo bestia, ya descarada, desde hace 6 meses. Recordemos que la política de Netanyahu siempre ha sido extremista. Recordemos que cuando el presidente Obama estaba intentando y luego realizando el acuerdo nuclear del 2015, los ataques para dinamitarlo desde su nacimiento venían de Netanyahu. Durante la existencia del propio acuerdo nuclear, también la dinamitación o intento de dinamitarlo venía de Netanyahu. Existe actualmente, y es peligrosísimo, un sonambulismo de los gobiernos de Occidente, pero incluso de parte de las poblaciones de Occidente, lo que yo llamo un sonambulismo hacia la guerra. Y sobre todo hacia la masacre y el genocidio humano, que es lo más importante, que tendrían que estar despiertos los pueblos. La actuación de Israel en Gaza, lo dice Fawaz Gerges, de la Escuela de Economía de Londres, critica, y yo me uno a su crítica, la capacidad de POTUS Biden para traducir lo que dice Biden, sus preocupaciones en Oriente Medio. No sé qué preocupaciones tiene cuando está actuando como está actuando, y es un fracaso no solo su capacidad, sino la pésima o ninguna influencia, a pesar de mover miembros de su administración los hilos, pero yo hablo del presidente Biden, su influencia sobre la toma de decisiones de Israel. Todo esto me recuerda los momentos
en historia anteriores al estallido de la Primera Guerra Mundial, el historiador Christopher Clark, que tiene una obra llamada Sonámbulos, cómo Europa fue hacia la guerra en 1914. La reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del domingo fue un desfile de hipocresía de Occidente sobre la situación entre Irán e Israel. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, dijo que todo el evento del domingo fue una reunión, y lo dijo en plena reunión, valga la redundancia, fue un desfile de hipocresía. Es decir, un ataque a una embajada, en este caso una misión diplomática, es un casus belli, como he dicho en muchos programas, según el derecho internacional. Y si las misiones occidentales, preguntaba el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevencia, ante el Consejo, y si las misiones occidentales fueran las atacadas, ustedes no dudarían en tomar represalias y estarían demostrando su caso en esta sala. Y dice Nevencia, continúo, pero para ustedes todo lo que concierne a las misiones occidentales y a los ciudadanos de Occidente es sagrado y debe ser protegido. Pero en cambio, cuando se trata de otros estados, sus ciudadanos, sus derechos, incluido el derecho a la autodefensa, entonces es diferente. Utilizan argumentos como nos falta información, no tenemos claro de quién ha sido el ataque, invocan casuística jurídica. Repito, y me uno a su definición de Nevencia, el desfile de la hipocresía y del doble rasero que se está desarrollando hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU es tan grosero que incluso ser espectador resulta desagradable. Lo que ocurrió la noche del 14 de abril no ocurrió en el vacío. Las medidas que tomó Irán fue una respuesta a la vergonzosa inacción, porque Irán antes de tomar esas medidas se tomó un tiempo y se tomó la previa comunicación al Consejo para que lo condenara. El Consejo hizo mutis por el foro. Hubo inacción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por cierto, esto lo digo yo, que mientras que Siria, Líbano y cualquier país limítrofe o cercano a Israel es bombardeado a voluntad y a beneplácito de Israel cuando le apetece, el Consejo no dice nada. Cuando hay esta respuesta por parte de Francia, por parte del Reino Unido y por parte de Estados Unidos, han puesto el grito en el cielo y nuevas sanciones. Eso sí, la operación Jerusalén Occidental en la Franja de Gaza y no se dice, y de Cisjordania, volviendo a la resolución 2728 del propio Consejo de Seguridad que pedía ese alto el fuego temporal inmediato, de eso no se acuerdan, de eso hacen caso omiso. Estamos viendo que los castigos colectivos que se está haciendo sobre la Franja de Gaza violan todo el derecho internacional, de todo tipo y convención. Son limpiezas étnicas, son desplazamientos forzosos, son provocación de hambruna, son provocación de genocidio. ¿Y qué es lo que están buscando? Extenderlo, extenderlo, extenderlo. Los neomaltusianos destrozavidas. Hezbollah sería su sueño, entrarse en guerra contra Israel. Y Jordania, a pesar de que Jordania, luego lo vamos a analizar, la traición permanente de Jordania con el actual y con el anterior monarca, quieren que Jordania caiga en una situación similar a la de Libia, porque no olvidemos, Israel ya no controla la escalada, ya que su audaz ataque para presionar a Irán es la respuesta de no controla ni la situación en la Franja de Gaza. Sus pérdidas en relación a su población y sus fracasos militares hacen que se ceben sobre la población civil. Diría también que la estrategia de la administración Biden, vuelvo a decir lo que decía Fawaz Gerges, de la London Economic School, es exdirector, actualmente es profesor de Relaciones Internacionales,
es un americano libanés, y dice que la estrategia de la administración Biden ha fracasado estrepitosamente. Biden está arrastrando a los Estados Unidos hacia otra guerra catastrófica en Oriente Medio. Si su objetivo era general impedir que la guerra en Gaza se extendiese a los países vecinos, no solo ha fracasado, sino que es la actuación de un Calígula demente cuando la situación va cada vez a peor. Biden no ha logrado influir en las decisiones de Netanyahu, ni en Gaza ni con respecto a Irán. Y cuando hubo los asesinatos, porque lo de Israel es asesinato tras asesinato, cuando hubo los 7 asesinatos de los cooperantes, trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen, Biden, curiosamente, como yo siempre digo cuando quiero reseñar algo, Biden, en ese caso de los 7 cooperantes muertos, se sintió indignado y desconsolado. Es decir, por los más de 30.000 muertos en la Franja de Gaza no debe de sentir indignación ni desconsuelo. Mientras que el rival de Netanyahu pedía nuevas elecciones, le ha venido como anillo al dedo esta situación. Otro analista que he estado siguiendo estos días de Estados Unidos, Benjamin Friedman, director de políticas del grupo de expertos Defense Priorities, dijo que el gobierno de Netanyahu, es que me gusta tomar información y analizar y contrastar a los propios analistas críticos occidentales para que desde la otra parte no acusen que es una situación partidista de Javier Martínez en contra de tal o de cual, sino que analizo con hechos y con datos. Me voy a lo que dice Ben Friedman. Ben Friedman, de Defense Priorities, dijo que el gobierno Netanyahu ha buscado una pelea con Irán, tal vez, alentado por la perspectiva de la ayuda de Estados Unidos para perseguir a Irán. En lugar de hablar de apoyo férreo a Israel, el POTUS Biden debería de haber dejado claro si realmente dice que se siente indignado y que quiere que no se extienda el conflicto, debería de haber dejado claro que el apoyo de Estados Unidos es limitado y no se extiende a todas las circunstancias. Y esto lo dice Friedman y lo digo yo también. La guerra con Irán pondría en peligro, y lo dice Friedman, la seguridad de los Estados Unidos sin una recompensa obvia. Él lleva este instituto en Massachusetts, creo que es en Massachusetts, el Defense Priorities, no, él es en Washington. Él es académico del MIT, trabaja en temas de análisis de política internacional, es lector de la George Washington University, y este hub o centro del realismo y de la moderación que sigo desde hace años en Estados Unidos se llama Defense Priorities. Está en Washington. Si ahora vemos las fuerzas que se enfrentarían en caso de una guerra, y bueno, antes de esto, me gustaría que escucháramos un vídeo de otro analista, si es posible que se ponga este vídeo, de Mehdi Hassan. To describe Israel's relentless killing of over 30,000 Palestinians in Gaza, including over 13,000 children, whether they were sheltering in hospitals or schools or in mosques or churches. And yet these are not words that tend to be used by Western media outlets, in particular by American mainstream media, to describe what is happening in Gaza to the Palestinians as they are killed in record numbers and in some of the most brutal ways imaginable. They're rightly used for Israeli victims, yes, but not for Palestinians. Oh no. And you don't have to take my word for it. The numbers don't lie. A survey of articles in the New York Times, the Washington Post, and the LA Times, reported on by The Intercept back in January, found that the term slaughter was used by editors and reporters to describe the killing of Israelis versus Palestinians 60-1. And massacre was used to describe the killing of Israelis versus Palestinians 125-2. Horrific was used to describe the killing of Israelis versus Palestinians 36-4. What else do we call that other than the deliberate dehumanization of the Palestinian people? Remember when the Associated Press referred to the 12,300 Palestinian minors killed by Israel? Can't say the word children, oh no. They're Palestinian, they're not innocent, they're not human.
It's not just US newspapers, but US television too. In a study of the guests who appeared on Sunday morning political shows in the first 3 months after October the 7th, Dr. William Youmans found that not only were the American guests who appeared on air more than twice as likely to sympathize with Israel than with the Palestinians, but that overall there were 10 times as many Israeli guests as Palestinians. Comfortable. Vamos a resumir lo que ha dicho Mehdi Hasan. Primero os voy a presentar quién es Mehdi Hasan. Mehdi Hasan nació en Swindon, de padres inmigrantes chiitas de la India, concretamente de Hyderabadi, en la ciudad de Hyderabad, en Andhra Pradesh, al sur de la India. Se formó en Reino Unido, en la Christ Church de la Universidad de Oxford. Había antes hecho estudios antes de los universitarios en el Merchant Taylor School. Actualmente es columnista de The Guardian y tiene un canal propio. Tiene un canal propio porque en esto que llamamos Mundo Libre de Occidente, él trabajaba desde el año 2021, por decir el último trabajo, en febrero del 2021 hasta noviembre del 2023, trabajaba en Microsoft ABC, este mundo maravilloso liberal de Microsoft ABC. Le censuraron, le cancelaron el programa y el 7 de enero del 2024 se tuvo que buscar la vida y ha hecho un canal que lo recomiendo a través, se llama el canal Zeteo, en español sería Z-E-T-E-O, Zeteo. Es este canal desde Washington, se puede seguir a través de las redes sociales y el programa es Mehdi Sin Filtro, Mehdi Unfiltered. Mehdi Hasan tiene un enfoque que aprendió en la Universidad de Oxford, yo lo aprendí en otras universidades holandesas y francesas, que es cuando te enfocas a cualquier hecho para comprender fenómenos sociales, uno debe de abordarlos desde varias direcciones disciplinarias, es decir, aunque hayas estudiado Derecho, Economía, Filosofía, concretamente él tiene la licenciatura en Filosofía, Política y Economía, el PPE. Bueno, pues este concepto de interdisciplinaridad y abordar los hechos desde un marco interdisciplinar y de marcos analíticos complementarios es el que intento siempre traeros a cuento. Lo que ha dicho, más o menos resumido, es que Israel quiere mostrar, antes del momento que he escogido, él quería decir qué ocurriría si las audiencias occidentales, si el público de las audiencias occidentales tuviese unos medios con unas coberturas objetivas y se viese realmente lo que está pasando de genocidio diario en Gaza. Porque dice, y ahora ya entro en lo que él ha dicho en este minuto 40, Israel ha asesinado a 30.000 palestinos en Gaza, incluyendo 13.000 niños. Ha destruido hospitales, escuelas, mezquitas e iglesias. Los medios de comunicación occidentales y en especial los medios de comunicación de Estados Unidos, cuando describen lo que está sucediendo en Gaza con los palestinos, están siendo asesinados en cifras récord y de las maneras más brutales imaginables. Cuando los media hacen hincapié en las víctimas israelíes, pero cuando se trata de las víctimas palestinas, y aquí ha mencionado periódicos y medios televisivos, ha mencionado The Washington Post, Los Angeles Times, habla de 9 televisiones, ha hablado de ABC, de BBC. Cuando hablan, diferencian si la víctima es palestina de si la víctima es israelí. Y además, en cuanto a las cifras también. Se habla, por lo tanto, en los medios occidentales del llamado mundo libre, con una deshumanización del pueblo palestino que es más que preocupante. Es más que preocupante porque he empezado diciendo mi exposición sobre el genocidio y sobre el holocausto. Y he hablado de cómo se ha explotado el holocausto con la obra de Norman Finkelstein. Para los medios occidentales no son más que audiencias. Y además, y lo peor, no se habla cuando se mata a un menor,
no se habla de menores palestinos. Es que no se puede decir, y le preguntaba a los de Associated Press, ¿no se puede decir menores cuando son palestinos? ¿Es que no son inocentes? ¿Es que no son humanos? También hablaba de que las víctimas palestinas, cuando son madre, padre, hermana, hijo, no utilizan estas mismas categorías familiares que sí utilizan cuando la víctima es un israelí. Además, habla de cómo son tratadas las víctimas palestinas como datos, y es muy peligroso. Recordemos que los nazis, cuando trasladaban, violentaban, ejecutaban a personas, judíos y otras categorías de personas, hablaban de transportar cargas, no hablaban de personas. Y aquí se habla de estadísticas, no de datos de seres humanos. Quería seguir también, y es lo que voy a ver ahora, en esto que van de querer hacia adelante en una situación de guerra, ver la primera diapositiva de qué es enfrentarse Israel, el poder militar de Israel y el poder militar de los Estados Unidos, del Estado de Irán. Las Fuerzas Armadas de Israel son más o menos 470.000, 450.000 y 465.000 reservistas. Las fuerzas de Irán son 580.000 soldados y oficiales y 200.000 reservistas. La población de Irán son 89 millones. La población de Israel, si de los 9 millones quito los 2 millones de árabes y lo que he dicho antes de los 500.000 drusos circasianos, se queda en una población de 7 millones frente a 89 millones de Irán. Un índice que me gusta también consultar es el índice de Global Firepower, el índice de potencia de fuego que hace un instituto, se puede consultar el globalfirepower.com, hace un índice que clasifica la fuerza militar, y está actualizado a 2024, utiliza más de 60 factores individuales que van desde la cantidad de unidades militares que tiene un país, desde la situación financiera que tiene ese país, hasta las capacidades logísticas y la geografía. Hay naciones más pequeñas y tecnológicamente más avanzadas que compiten con potencias más grandes y menos desarrolladas. Y hay unos factores de bonificación y factores de penalización en este índice Power Index del Global Firepower. Los tops son evidentemente en gastos de defensa según PIB, pero que esto no es más que una parte del índice. El top de los 5 primeros está Estados Unidos con 832.000 millones de dólares de inversión en armamento. China, muy de lejos, con 227.000 millones, es el segundo. La Federación Rusa con 109.000 millones sería el tercero. Luego en cuarto y quinto lugar estarían la India con 74.000 millones y Arabia Saudita con 71.000 millones. En el caso de Irán, si bien su gasto militar es de 10.000 millones, el de Israel es de 24.000 millones. Pero según este análisis, que no solamente tiene en cuenta el gasto militar, sino la eficiencia, la logística, la geografía, las unidades militares que tienen, todos estos factores, Irán estaría por encima de Israel en la clasificación, estaría en el puesto 14 frente a un Israel que estaría en el puesto número 17. Además, conocemos las armas que hasta ahora dice tener Irán. Si me voy a las últimas declaraciones del director general de la Agencia Atómica de las Naciones Unidas, Rafael Grossi, el argentino Rafael Grossi, ha dicho hace unas horas que Irán tiene una gran cantidad de uranio enriquecido a un nivel que se utiliza prácticamente solo en armas nucleares. Ojo, Irán tiene una gran cantidad de uranio enriquecido a un nivel que se utiliza prácticamente solo en armas nucleares, aunque aseguró
que en estos momentos el régimen persa no cuenta aún, digo yo, aún, con ojivas nucleares. Pero señalo una cosa importante, no tienen el artefacto, pero tienen muchos de los componentes. Y tiene algo fundamental. En una entrevista el día 16 de abril a Radio Mitre de Buenos Aires, decía también Rafael Grossi de la Agencia Atómica de Naciones Unidas que Irán tiene los misiles hipersónicos y en la versión del misil hipersónico Al-Fatah 2, Fatah significa conquistador, el conquistador 2, que vuela 5 veces superior a la velocidad del sonido, que tiene una velocidad y maniobrabilidad difíciles de interceptar y que tiene a 13 a 15 Mach de velocidad y 1.400 kilómetros de alcance y con una carga, de momento, no nuclear o aparentemente no nuclear, entre 350 kilos a 450 kilos. La locura esta de Occidente que no para los pies a un gobierno que está cometiendo un genocidio, no creo que pueda parar los pies a un gobierno que es tan fácilmente mata a personas en masa en una moderación en su respuesta. Si vemos las otras diapositivas, vemos también cómo en la zona cuáles son las relaciones de Israel con los países de Oriente Medio. Y se señala como malas todo lo que está con la franja morada y con indiferencia o, es decir, equidistantes, que no significa buenas, el resto de color gris claro, porque el gris oscuro, el único sería Egipto y yo lo condicionaría muy mucho a la situación actual. La traición de Jordania es evidente y no es nueva. En el ataque que hizo Irán con estos aviones no tripulados y además haciéndolo con un anuncio a bombo y platillo de horas y sin víctimas para que se viese que Irán tiene esta capacidad y solo utilizó una parte de todo lo que estamos viendo ahí, el arsenal con el que Irán bombardeó Israel es una parte de otro gran arsenal que no ha utilizado y otro arsenal, el nuclear, que ya ha dicho Rafael Grossi, que disponen de la materia para una bomba nuclear como tal. Fue en respuesta, como ya he explicado, este ataque iraní, que yo lo considero más que un ataque, un aviso iraní con anticipación, con antelación y con un decalaje temporal buscado ex profeso. Es decir, y con todo y con eso, y con todas las ayudas que tuvo por parte de Jordania, que ahora lo vamos a ver, por parte de un cuartel de los Estados Unidos en la zona, es decir, varias bases de los Estados Unidos en la zona, y Reino Unido, a pesar de todas esas ayudas, un cuartel general de inteligencia en el Monte Hermón fue dañado, de Israel, y la base aérea de Nevatim fue dañada también. Y ¿por qué se eligieron estos dos objetivos? Porque según el general de división iraní, Muhammad Bagheri, la respuesta que estaba dando Irán había sido planeada para atacar la base aérea desde donde partió el avión de Israel que atacó, dice Irán, nuestro consulado. Y digo que fue un aviso, meramente un aviso, con antelación y con decalaje temporal, porque Teherán lo justificó no solo en base al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que ya lo he explicado antes de la legítima defensa, sino además que no respondió Naciones Unidas, además dijo algo muy claro con ese aviso iraní. Dijo que el régimen israelí, si comete otro error, la respuesta de Irán será considerablemente más severa, es decir, será una respuesta de verdad. Desestimaron la respuesta cuando se trataba de un gesto meramente teatral o para salvar las apariencias. Occidente lo ha visto como un fracaso. Ah, mira, no han dado, eso sí, han tenido la cúpula de hierro o de acero de Israel, ha tenido que ser reforzada
con la ayuda de Jordania, con la ayuda de Estados Unidos y con la ayuda de Reino Unido. Y a pesar de eso, atacaron este cuartel y esta base aérea de Nevatim. A pesar de todo eso, se han, entre comillas, mofado Occidente, provocando todavía la ira de sectores dentro de Irán, como diciendo que la respuesta moderada y contenida no tenía que haber sido así. El gobierno, también es verdad, de Irán ha podido en este momento hacer y continuar con una respuesta de moderación estratégica, pero la situación es que según cómo respondiera, si responde Israel, la moderación estratégica quedaría muerta en la estrategia de Irán en adelante. Y nos encontraríamos con una situación, como dice Mayra Sonstein, analista senior de Crisis Group o de Crisis Group, la defensa de Israel por parte de Amán ha sido crucial, pero ha sido notable no solamente en esta situación. La traición hachemita hacia el pueblo árabe se da incluso desde hace muchísimos años. Fue beligerante Jordania en la Guerra de los 6 días del año 67. El padre del actual rey Hussein, Abdullah, ya estaba estableciendo contactos secretos con Israel desde mucho tiempo antes. En la Guerra del Yom Kippur, y esto es curioso, en la Guerra del Yom Kippur del año 73, y lo sé por documentos desclasificados en septiembre del año pasado por los archivos del Estado de Israel, en la Guerra del Yom Kippur, repito, del año 73, el rey de Jordania fue trasladado en helicóptero a un edificio del Mossad en las afueras de Tel Aviv, junto con el primer ministro de entonces, Siad Rifai, donde informaron el rey de Jordania anterior y el ministro de Jordania, el Prime Minister, informaron al Mossad y a funcionarios israelíes, incluida la primera ministra de entonces, Golda Meir, sobre la ofensiva que estaba planeada por Siria y por Egipto, es decir, fueron traidores a Siria y a Egipto. Tiene mucho que ver también con la formación de estos reinos tras la caída del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial y el reparto que hubo entre los mandatos británico y francés de los territorios despedazados del Imperio Británico, que crearon estados de la nada y enfrentaron a todos los árabes entre sí cuando habían pedido previamente el apoyo árabe para luchar contra los turcos otomanos, una tradición más de la anglosfera. Los documentos estos que estoy diciendo que han sido desclasificados en septiembre del 2023 por los archivos del Estado de Israel hablan claramente de cómo la colaboración de Jordania no viene solo del rey actual Abdullah, sino que viene de muchísimos años antes, repito, desde la Guerra de los 6 días del año 67. El ministro de Exteriores jordano, en esta reunión que han tenido los militares y en concreto Joint Austin III con los otros estados colaboracionistas con Estados Unidos a favor de la política de Israel, también estaba en conversaciones con la posición de Amán, de la capital de Jordania, en cuanto a la defensa de la entidad sionista. Sin pelos en la lengua, el ex senador de Pakistán, Mushtaq Ahmad Khan, en Twitter, ahora X, calificó al rey de Abdullah, el senador pakistaní Mushtaq Ahmad Khan, lo calificó de traidor, hijo de traidor, hijo de traidor. Las potencias occidentales no condenaron los ataques aéreos de Israel contra el consulado, esto ya lo sabemos. Pero en cambio, Estados Unidos ha declarado que no participará en ningún ataque de represalia por parte de Israel. Pero teniendo en cuenta lo que he dicho antes, que Israel debe de informarle antes de los ataques, es cómplice necesario de estos ataques. Es una deducción lógica y en derecho penal sería tal cual. Es decir, cuando se planifica un delito, si tú eres conocedor de ese delito con antelación, eres cómplice de ese delito. Terminaría diciendo sobre este teatro y este drama sobre Gaza, que el gobierno iraní de Ibrahim Raisi, si tengo que ser crítico con él, también diría
que ha salvado con esta respuesta a Netanyahu, que estaba en las propias audiencias de Estados Unidos mayoritarios y las audiencias internas de Israel cada vez más cercano, porque en este mundo distópico, como yo llamo al mundo de Occidente, parece que se vuelve a simpatizar con la postura de Israel y es un ataque, repito, que ha respondido justificadamente y moderadamente Ibrahim Raisi, pero lo ha hecho 190 días después del inicio de la respuesta genocida contra los palestinos. Disociemos las guerras o los enfrentamientos entre unos y otros estados, es decir, Israel e Irán, y la realidad de la masacre día a día, hora a hora, minuto a minuto que está viviendo el pueblo, no solo de Gaza, sino el pueblo palestino. Irán lanzó un ataque, sí, muy grande, sin precedentes contra Israel, pero sabiendo que fue un ataque aviso y además con antelación. Y dijo que era en represalia por el ataque que se había hecho a su misión diplomática. Pero repito, Irán, a mi parecer, ha salvado, entre comillas, y lo digo, a Netanyahu, porque permite que el mundo simpatice nuevamente con Israel. Y sí, se ha hecho en base a la Carta de Naciones Unidas, el artículo 51. El ataque ha sido sumamente necesario. Por eso hablo de que Estados Unidos muchas veces en la retaguardia mueve los hilos. El ataque era sumamente necesario para Estados Unidos e Israel, porque, a mi parecer, y puede que esto suene fuerte también, porque yo soy crítico y no me caso con nadie. Creo que Israel e Irán son como hermanos, dicho metafóricamente hablando, cuyo guardián, Estados Unidos, observa mientras pelean, interfiriendo solo para evitar que representen una amenaza existencial para el otro. Así siguen vendiéndose armas. Así Occidente sigue con el negocio de las armas. Contrarrestar el ataque nocturno de Irán le cuesta a Israel 1.350 millones de dólares. Y esto lo dicen medios israelíes. Durante las últimas semanas e incluso meses, Estados Unidos y la administración Biden en campaña ha sido objeto de críticas regionales e internacionales debido a su apoyo ciego al genocidio de Israel en Gaza. Esto era ya demasiado grande para soportarlo y le ha venido como anillo al dedo. Repito, primero el ataque al edificio consular, decir, tiro la piedra y escondo la mano, y la respuesta meditada, pausada y del gobierno de Irán. Si bien Israel necesitaba este ataque para encubrir, y es lo que a mí me preocupa, los crímenes permanentes en Gaza, para distraer al mundo del genocidio en curso, para recordar incluso a estos árabes de gobiernos, no hablo de las poblaciones, jamás critico a los pueblos, critico a las administraciones y a los gobiernos, para recordar a los gobiernos árabes colaboracionistas que Israel no es su enemigo y señalar con el dedo una vez más a Irán. Tel Aviv espera con esto recuperar simpatía internacional. No sé hasta qué punto el número de psicópatas a sueldo van a seguir apoyando el genocidio diario. Asegurar, por otra parte, la continuación de las ventas de armas desde Occidente. A nivel personal, el Prime Minister Benjamin Netanyahu necesitaba este ataque para salvarse. Tras el ataque, ya lo he comentado, pero lo reitero, recibió la llamada, tras el ataque de Irán en una llamada telefónica con Netanyahu, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmó eso que a mí me parece realmente de Calígula de mente, el compromiso férreo de Estados Unidos con la seguridad de Israel. El compromiso tiene que tener límites, todos los compromisos tienen que tener límites. Los compromisos ciegos que vinculan la suerte de la ciudadanía de un Estado, de Estados Unidos, no lo puede hacer ninguna administración, se llame demócrata o se llame republicana. Para apoyar la defensa de Israel, el ejército de Estados Unidos está trasladando y sigue trasladando aviones, destructores de defensa, contramisiles balísticos a la región. Gracias a estos despliegues y a esta extraordinaria habilidad militar, se está ayudando a Israel a derribar todos los drones y los misiles.
pero también se les está dando armas para matar a la población palestina. Gran Bretaña también reiteró su apoyo a Israel y destacó que los aviones de Reino Unido interceptarían cualquier ataque aéreo dentro del alcance de nuestras misiones existentes. Debe ser que el ataque contra la población civil de Gaza no les importa al gobierno y a la administración del Reino Unido. Incluso Francia, la de que está ahora Macron haciendo una nueva macronada, presentando o predice que va a presentar una propuesta de alto el fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero participa también de esta jugada de venta de armas. Dice que estamos trabajando estrechamente con Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Esto lo dice un portavoz militar israelí. Está Francia implicada directamente también. Mientras tanto, Irán está siendo internamente criticado por una parte por el silencio de su ejército y de sus representantes respecto a este genocidio israelí sin precedentes en Palestina, aunque dice que es el único partidario de los palestinos y su resistencia. La realidad es que el ataque de Opereta ha sido un aviso de una administración y de un Estado a otro, pero las matanzas continúan. Todo esto, este ataque además llegó con fanfarrias, con advertencias, con anuncios anticipados. Los palestinos, mientras tanto, siguen siendo masacrados y atacados en Cisjordania ocupada, mientras el mundo está ocupado informando de cuál será el posible gran ataque. Y querría terminar, porque veo que se me ha ido el tiempo, perdonar, que es que cuando me apasiona un tema por lo injusto y lo intento despertar conciencias basándome en datos y basándome en un enfoque multidisciplinar y lógico, pero la realidad es que somos en Occidente la escolta mediática de las masacres. El 25 de febrero recuerdo que un aviador estadounidense de una comunidad cristiana de Massachusetts que se llamaba Aaron Bushnell se prendió fuego con su uniforme frente a la embajada de Israel en Washington. Tenía 25 años. Hay fotos de él sonriendo y en su Facebook, en el post que puso antes, dijo: muchos de nosotros nos hemos preguntado ¿qué hubiera hecho yo en tiempos de esclavitud? ¿Qué hubiera hecho yo en tiempos de esclavitud? O de apartheid. ¿Qué haría yo si mi país cometiera genocidio? La respuesta, él se la aplicó. El Tribunal de Justicia de La Haya, donde he estudiado y he aprendido lo poco que sé de derecho internacional, en respuesta a las masacres de Hamás del 7 de octubre, que si constituían o no genocidio la respuesta de Israel, ya entonces habló muy tímidamente, por no molestar al gobierno del sacrosanto Israel, habló de la plausibilidad del genocidio, es decir, de la posibilidad del genocidio, y dio mandato de unas disposiciones a cumplir por parte de Israel para que no se cumpliese el genocidio. Israel ha pasado de lo que ha dicho el Tribunal de la Haya, como pasa de lo que dicen las convenciones de Naciones Unidas, el derecho internacional, lo que dicen las leyes internacionales, porque estamos hablando de 40.000 muertes confirmadas y desaparecidos en este momento. Y vemos que a pesar de esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Haya y de ese dictamen, mejor dicho, se filman los propios soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, y voy a poner ejemplos: el mayor Moshe Gronberg del 271 Batallón de Ingenieros de Combate atacando Han Yunis el 8 de marzo del 2024, haciendo un vídeo en versión paródica de This Was My Home, esta era mi casa, sobre las ruinas de la casa sin electricidad y sin gas que acaban de demoler, o diciendo en ese vídeo: esto está dedicado a mi hija, la princesa Ayala, en su segundo cumpleaños, dedicando una muerte o masacres a una menor. Y se ríe el soldado mientras hace estallar esta casa y diciendo: ahí están los únicos civiles inocentes. O el discurso de Netanyahu, que he dicho al principio y que quiero terminar con él.
eso de recordar a Amalek, esa parte del cruel Dios del Antiguo Testamento frente al Dios de bondad del Nuevo Testamento, cuando habla en el pasaje bíblico del Antiguo Testamento que invita a los israelitas a que maten a los amalecitas, Amalek, matad hombres, matad mujeres, matad niños, matad bebés, matad bueyes y ovejas, camellos y asnos. Y esto lo dice el primer ministro de un estado al cual nadie se ha atrevido a llamar genocida. Y hay dos raseros y varas de medir. Y hay dos raseros cuando estamos viendo con los media, donde no pueden acercarse, además, la prensa ni occidental ni de ningún tipo a el meollo de lo que está ocurriendo en Gaza, y que son la propia población que pasan móviles con las grabaciones para ver si hay un poco de humanidad y de bondad y de hacer luz de lo que está pasando día a día. Pero es una situación de silencio y por lo que me atrevo a decir que hay que repensar mucho el humanismo y el antihumanismo en este siglo XXI, en el que parecen que gozáramos en Occidente de derechos y se está gozando de la inmunidad, de la impunidad hacia la masacre, hacia el horror y hacia la muerte. Me despido simplemente diciendo que, por lo que a mí respecta, y creo que vosotros y vosotras que me seguís estáis en ello, que no podemos permitir que los pueblos sean conducidos hacia la masacre, que los pueblos sean masacrados y que los leones, que para mí son los ciudadanos y las ciudadanas de a pie de todos los estados, que los leones sean guiados por burros. Y hablo de este término acuñado, Lions led by donkeys, el que se utilizaba el colectivo británico en la guerra de Crimea, en el asedio de Sebastopol en el siglo XIX, cuando se estaba dirigiendo soldados británicos con este calificativo, diciendo cómo les estaban llevando hacia la masacre, leones guiados por burros. Stop al genocidio, stop a las masacres. Y sí, soy pacifista, pero no ignorante de la realidad de la guerra. Soy escéptico, pero no promociono la guerra por la venta de armas en sí. Muchas gracias.